Transformando Vidas, el podcast de Adriana Acuña, conectando con tu alma, despertando conciencias. Te comparto mi experiencia como psicóloga, madre y ser humano. Encuentra información para transformarte desde el alma, sanar el corazón, nutrir la mente y lograr la vida que tanto deseas. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Estamos en esta serie especial, cómo apoyar a mi hijo preescolar con la escuela online. Y recuerden que estamos haciendo esta serie en especial para la zona 4 preescolar. Espero que aquí estén los papás escuchando, y bueno, si tu hijo es preescolar aunque no pertenezca a esta zona, también bienvenido, o todos los padres que les pueda ayudar. Lo que vamos a ver en esta serie de 5 días, estamos en nuestro segundo día, donde vamos a hablar de esta frase que los papás les preocupa mucho, que dice: no me siento o no estoy suficientemente capacitado para enseñarle a mi hijo. Ante esta preocupación o pregunta o sensación de los padres, lo primero que les quiero decir es que lo estás. Claro que lo estás. ¿Y por qué sé que lo estás? Pues porque lo estás viviendo. Sí, las personas, yo definitivamente creo que las personas no tenemos más de lo que podemos sobrellevar. Cuando andamos cargando de más es cuando realmente no sentimos que no podemos y nos enfermamos, o nuestra forma de pensar nos lleva a sobrecargarnos. Pero si estamos viviendo algo es porque hay una enseñanza y un aprendizaje en eso. Entonces, más allá de estoy capacitado para enseñarle, creo que estás capacitado para vivir esta situación con tu hijo, para acompañarle en este proceso. Claro que estás capacitado, y sabes, tu hijo también lo está, porque también están los padres: no, es que mi hijo no puede y no es capaz. Entonces, si tu hijo está viviendo esta situación es porque él también puede. ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo vivimos esta situación? Eso es otro asunto, ¿no? Que es lo que vamos a ver mañana con Me Preocupa la Socialización y tips para ayudarles al aprendizaje en los niños. Pero primero tenemos que estar conscientes que somos suficientes, que tenemos herramientas, que sí se puede. Entonces, tanto darnos cuenta que si lo estoy viviendo, y sea la escuela online o lo que estés viviendo en tu vida, sea alguna relación, sea algún problema que estés viviendo, recuerda que lo importante no es el problema, sino lo que haces con el problema. Porque si tienes esa situación, seguramente está ahí para trascenderte, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es reconocer que estoy capacitado para vivirlo porque lo estoy viviendo. Mi hijo está capacitado porque lo está viviendo. Y un extra, si tú eres la mamá de este niño, te quiero compartir que además de eso, tu hijo, vamos a recordar, y esto a veces se nos olvida, tu hijo estuvo en tu vientre, ¿sí? O sea, fue parte de ti, lo conoces más que nadie, y tu hijo también te conoce más que nadie. Y entonces hay que recuperar estas fortalezas y decir: a ver, yo conozco a mi hijo, ¿cómo sí le puedo hacer? Y eso es una gran ventaja, lo vamos a ver cuando veamos lo de los tips. Y entonces, una vez que nos damos cuenta que estamos listos para esto, en el sentido de que por algo lo estamos viviendo, vamos a ver cuál es mi realidad, porque a veces nuestra realidad la generalizamos a lo que dice la televisión, a lo que dicen otros padres, y a ver, no, vamos a detenernos y vamos a mirar cuál es mi realidad. Mi realidad
es que en mi casa tengo 3 hijos, además soy maestra, o yo trabajo, o se puede quedar mi mamá, o bueno, o sea, ¿cuál es mi realidad para ver con qué elementos cuento y no generalizarme esto es catastrófico, sino a ver, ok, esto es lo que vamos a enfrentar, esta es la situación a trascender? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Mira, si acomodo aquí la casa de esta manera, si pongo a mi hijo a esta hora, si lo acompaño a esta hora, no, definitivamente yo no lo puedo acompañar a esta hora, pero de esta manera sí lo puedo hacer. Entonces, ver nuestras realidades, ver nuestras fortalezas nos ayuda a enfrentarlo, de una mejor manera. Además, también tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades, ¿no? El tiempo no es algo que me favorece porque yo trabajo, el acomodo. Bueno, entonces esas debilidades, ¿cómo o qué puedo hacer para mejorarlas? ¿Hay algo que puedo hacer para mejorarlas? A veces nos centramos tanto en el problema que no miramos esas oportunidades que podemos tener para trascenderlas, mejorar y terminar como unas personas mejores o teniendo la capacidad de haber superado esas situaciones. Entonces, recordemos, hay que ver nuestra realidad, no generalizarnos a todas las realidades, ver nuestras fortalezas, ver qué sí poseo, ¿sabes? Pero soy paciente, ¿sabes? Pero soy creativa, o mi hijo es muy creativo, o mi otro hijo es muy bueno para esto. Pues a ver cómo podemos aquí juntar todo esto. Es como, yo les digo, es como cuando a veces puedes abrir el refrigerador y solamente tienes ahí unos tomates, unas cebolla y una lechuga y así, ¿no? Varias cosas y abren tus hijos al refrigerador y no hay nada que comer y tú dices, ¿cómo que no? Mira, aquí hago tal y haces una comida deliciosa, es decir, sacas tu creatividad y sacas tu ingenio y como dices que sí hay comida, tú sacas de ahí una comida deliciosa. Entonces es algo parecido, es qué elementos tienes y cómo sí puedes crear algo o ayudar o apoyar a tu hijo. Bueno, una vez que vemos esto, de ahí viene otra pregunta, otra frase que muchos papás dicen, que es, no sé o me preocupa que no se esté alcanzando el aprendizaje esperado. Y esta palabra o esta frase me impactó mucho porque dije, a ver, en este momento, ¿cuál es el aprendizaje esperado? ¿Qué se está esperando? Y luego también me pregunté, ¿y esperado para quién? ¿Esperado para quién si tu hijo es único? ¿Esperado para quién si tú eres único también? ¿Esperado si todos somos únicos, ¿no? Entonces, necesitamos ver a nuestros hijos como seres individuales, dejar de comparar, dejar de competir y ver cuál es el camino de mi hijo. Inclusive cuando los niños están en el aula, cuando están de forma presencial, claro que hay un caminito. Sin embargo, que mi hijo no cumpla con el caminito así tal cual, no lo hace ni menos, ni tampoco que lo arrebase ese camino, lo hace más. Simple y sencillamente, cada niño tiene su camino. Es como los niños, por ejemplo, para caminar, tienen un tiempo para caminar, no dicen, todos los niños a tal edad tienen que caminar, o sea, al mes o al día tal ya tienen que caminar. No, es un proceso, se da un tiempo esperado. El niño tiene todos estos meses, tiene todos 2, 3 años para caminar o meses para caminar. Entonces, a lo mejor un niño muy rápido o antes empieza a caminar, pues qué bien, es su proceso, es su camino, por algo y para algo es. Y a lo mejor otro niño le lleva más tiempo caminar y eso no lo hace menos. Y si yo me estoy comparando con otros papás, me voy a frustrar mucho.
a quien me toca acompañar es al camino de mi hijo. Y entonces, mañana vamos a ver un poquito más de esto, pero hoy quiero aterrizar esto del aprendizaje esperado. Entonces, dejemos de comparar, acompañemos a nuestro hijo en el aprendizaje y vamos a mirar cuál es el aprendizaje esperado con esto que estamos viviendo. A ver, ¿por qué estamos en casa? Estamos en casa porque estamos en medio de una pandemia a nivel mundial, y lo estamos haciendo porque estamos buscando sobrevivir. Entonces, ante esta situación, ante estar en la escuela en línea, lo que estamos enseñándoles primeramente a nuestros hijos, que ese sí es el mayor ahorita, el mayor aprendizaje esperado, es sobrevivir. Le estás enseñando a tu hijo a sobrevivir. Le estás enseñando a tu hijo el cambio, cómo adaptarse al cambio. Le estás enseñando a tu hijo cómo enfrentar los cambios, cómo enfrentar que algo es diferente. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo se lo estás enseñando? Quejándote del internet, quejándote de la escuela en línea, estresándote porque las cosas no salen como deberían de salir, como era antes, ¿sí? Comparándonos con el antes, o tu hijo está aprendiendo de ti adaptarse al cambio desde una manera positiva, mirando qué sí tiene, mirando tu actitud ante toda esta situación. Sí, hijo, pero a ver, vamos a ver qué elementos tenemos, y mira, ahora así es la escuela y vamos a sacarle el mayor provecho. Pues que se fue el internet, pues que se atoró la computadora, bueno, pues no pasa nada y vamos a ver cómo nos adaptamos. ¡Wow, mamá! Muy bien, papá, ahora veo cómo nos adaptamos al cambio. Porque luego, cuando el niño está esperando algo o cree que algo va a suceder, y resulta que le dices que siempre no y va a haber un cambio, y se pone a hacer un berrinche y se pone mal, ¿qué le dices tú? A ver, no, mira, entiende, esto va a ser así, mira las cosas positivas de lo que vamos a hacer. Y yo digo, a ver, ¿y tú cómo le estás haciendo? ¿Sí? Entonces, vamos a enseñarle el aprendizaje esperado como lo más importante: la sobrevivencia, adaptarse al cambio, cómo enfrentar el cambio, y también las letras y los números. Entonces, ahorita con todo eso, además les estamos enseñando letras, números, colores, formas, tamaños, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a enseñar respetando su tiempo, respetando su ritmo, sin compararnos, disfrutando el camino, porque muchas veces tenemos como meta que lea, que aprenda, que los colores, que los números, y entonces esa es nuestra meta y nos olvidamos del proceso. Recuerden que para un aprendizaje sano es tan importante el proceso como la meta, y yo creo que es una de las grandes enseñanzas de la pandemia también. Estábamos como sociedad tan enfocados en las metas, es que tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo, y la pandemia nos ha enseñado que de repente la vida se puede acabar en un segundo, ¿sí? Y entonces, pues sí, qué padre que tengas metas. Las metas son como un faro que nos dice hacia dónde. Qué padre que digamos, sí, hijo, vamos un día a lograr a leer. Pero ahorita vamos a disfrutar el proceso de aprender la A, de aprender la E. Vamos a disfrutar el proceso, porque no se vale que sea un proceso caótico y enfermizo. Pero el niño sabe leer, sí, pero ya se muerde las uñas, ya se jala el cabello, ya le está saliendo quién sabe qué en la piel por el estrés, nada más para que aprenda las letras. Entonces, no se vale. Y también en tu vida, o sea, sí, claro, hay que trabajar, hay que tenemos metas y hay que llegar a fin de mes y todo, pero no sobre la salud emocional. También es importante el proceso. Entonces, vamos a ver cómo están aprendiendo nuestros hijos, cómo llegar a esa meta, y cuándo lo va a lograr tu hijo va a poner
el ritmo, porque vamos a respetar a los niños y más ahorita en esta situación donde lo esperado es este aprendizaje al cambio, este aprendizaje a sobrevivir. Y bueno, con esto quiero concluir el día de hoy. Entonces vimos que a lo mejor no me siento suficiente, pero lo estoy porque lo estoy viviendo, lo está mi hijo. Vamos a enfocarnos en nuestra realidad, nuestras fortalezas, cómo sí lo puedo hacer, el aprendizaje esperado y además letras, números, colores, etcétera. Lo vamos a hacer respetando el proceso sin compararnos. Y fíjate que para terminar te quiero contar una historia personal. Cuando yo pasé de la primaria a la secundaria, yo pasé una secundaria donde todos los niños ya sabían inglés y yo no sabía nada de inglés. Pero yo era una niña, durante la primaria, yo era una niña así como de esas niñas que dicen, cuando el maestro va a preguntar, dicen, ay, que no me vea, que no me vea, que no me vea. No quería que me preguntaran porque tenía mucho miedo a ser avergonzada si no sabía. Entonces me esforzaba mucho, o sea, era responsable, pero no porque quería, sino porque no quería que me preguntaran, no quería que me o sentir vergüenza. Entonces, cuando paso a la secundaria y, oh por Dios, todos aquí saben inglés, pues me esforzaba en las que podían, pero ¿qué creen? Que repruebo inglés así, pero gacho, saqué como un 2. Entonces, fue a tanto que citan a mis papás y le dice, bueno, pues en sus otras materias va muy bien, pero pues en esta reprobo, está en 2. Entonces necesitamos que hagan algo porque pues todos ya aquí hablan inglés, etcétera. Y entonces les quiero contar mi experiencia desde el lado de hija, porque recuerdo que para mí era como, híjole, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Pero recuerdo, y además esperaba que me pusieran una santa regañada, pero llegaron mis papás, no me dijeron nada. Y llegó mi mamá y me dijo, ¿sabes qué, hija? No te preocupes, vamos a aprender inglés. Y entonces yo, ay, bueno, y saben, mi mamá no era como que, sabía mucho inglés, sabría como lo básico. Y entonces recuerdo mucho que ella, eso fue una noche, al otro día mi mamá ya tenía como todo un plan estratégico donde yo era así como, ¿qué es todo esto? Y había agarrado muchos papelitos, había puesto los nombres en inglés, lo básico, las palabras básicas, y me decía, mira, cada vez que yo esté lavando, cocinando, vamos a jugar con estos papelitos y yo te voy a decir qué es y sí, bueno, los vamos a pegar aquí porque ya te lo sabes, y luego también vamos a hacer mímica, y bueno, y yo, ay, qué padre, ¿no? Pues no saben lo maravilloso que fue para mí, es un recuerdo maravilloso para mí, porque empecé a convivir con mi mamá, jugar, o sea, yo ya estaba esperando la hora que iba a empezar a lavar y a hacer la comida, porque yo sabía que íbamos a empezar a jugar con esos papelitos, a ver si yo ya me había aprendido qué significaban esos papelitos. Entonces, ¿saben? Desarrollé un gusto por el inglés. A mí me gusta mucho el inglés, no lo domino totalmente, pero de ser algo que sentía mucho miedo y que me avergonzaba porque incluso había reprobado, lo empecé a asociar a convivir con mi mamá, y era un momento que hasta mi mamá se reía y yo me reía, y era mientras ella estaba haciendo cosas de casa, yo ni me daba cuenta que estaba aprendiendo inglés, yo estaba jugando. Entonces, y era un tiempo de estar con ella, porque además ninguno de mis hermanos se podía meter en ese momento, entonces era un tiempo a solas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquí podemos ver cómo una mamá toma sus elementos, su realidad, y que de ahí fue buscando cómo sí hacerlo, pero por otro lado es el aprendizaje que yo tuve. Yo me abrí al inglés gracias a esa actitud y a eso que sentí cuando empecé a aprender el inglés a través del juego, encontrar otras formas de relacionarme con el inglés. Entonces esto fue para mí maravilloso,
Y así es para tu hijo. ¿Cómo le estás enseñando? Él se va a abrir a las letras, a los números, a los colores cuando él también vea que para ti es disfrutable y que hacer esto es algo maravilloso. Por eso es tan importante el proceso como la meta. Bueno, nos vemos para el día de mañana con Me preocupa la socialización y algunos tips para el aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Déjame conocerte a través de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram como el podcast de Adriana Acuña o SIC Adriana Acuña. Te mando un gran abrazo al alma y que tengas una vida bendecida. Nos vemos en el siguiente.